Los conflictos bien gestionados te ayudan a crecer, a estimular las habilidades de negociación y terminan fortaleciendo las relaciones interpersonales. Soy Nicole Hidalgo y te invito a formar parte del curso Resolución de Conflictos Sociales, Herramientas de Gestión. Este curso te aportará herramientas para la comprensión y el análisis de escenarios de conflictividad social, diseñando estrategias y aplicando instrumentos para la prevención y gestión, contribuyendo a la búsqueda de una cultura de paz. Recuerda, la resolución de conflictos te permite plantear soluciones y crear estrategias en beneficio de ambas partes. Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a este webinar denominado Resolución del Conflicto Social desde la Cultura de Paz, el cual tiene por objetivo conocer y aprender las principales estrategias para la resolución de conflictos desde los principios de la cultura de paz. Saludamos a todos quienes nos acompañan de manera virtual en la sala y los que se conectan a través de nuestras cuentas oficiales @utpl.loja, @labmóvil2222, @educacioncontinuautpl y @UTPL-eventos. Bienvenidos sean todos en esta tarde. En este momento nos acompaña la doctora Gabriela Moreira, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Antes de su intervención, me permito dar una breve lectura de su currículum. Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la UTPL, licenciada en Ciencias de la Educación, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador. Posee un diploma superior en intervención social. Doctora por la Universidad de Granada en Paz, Conflictos y Democracia. Docente e investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja desde el año 2006 en los componentes académicos, medios alternativos de resolución de conflictos, práctica procesal civil y derecho laboral. Quiero recordarles a todos los participantes que si tienen alguna duda o consulta lo pueden realizar mediante la opción de chat ubicada en la parte inferior de esta herramienta. De esta manera le damos la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela Moreira. Muy buenas tardes con todas y todas. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación y es para mí un gusto presentarme ante ustedes, las personas que se han conectado, para que un poco analicemos sobre este interesante tema. La idea principal es desarrollar con ustedes unas reflexiones con relación a este importante tema y un poco ustedes vean la propuesta que como UTPL y Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz les estamos proponiendo a través de este curso de formación. Entonces, como ya lo decía nuestra presentadora, hoy la presentación que traigo para ustedes es la resolución de conflictos sociales desde la cultura de paz. Entonces, tengo algunos temas que abordaremos durante estos minutos. Este es un tema que da mucho para reflexionar, más para que yo responda, más bien para que ustedes también les genere una reflexión con relación a estos temas. Entonces, estos son los 5 temas que trabajaremos, que es el tema de qué es esto del conflicto, por qué tenemos que pensar en la resolución de los conflictos, por qué hay esta tendencia a esta mirada desde esta perspectiva positiva y negativa como tal de los conflictos, la propuesta de mirarlo al conflicto desde otra perspectiva, más bien desde un tema del conflicto como motor del cambio social, y la quinta ya como tal la orientación, por qué la resolución de conflictos es parte como tal de la cultura de paz. Entonces, para empezar, me parece interesante compartir con ustedes, ya que vamos a hablar de los conflictos, esta frase acuñada por Goldman, que entiendo que lo conocerán, que él es el autor de este libro de esta teoría de las 7 inteligencias, ¿no es cierto? Y del tema de la inteligencia emocional. Entonces, dice, comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salidas. Entonces, esto se aplica muchísimo cuando nosotros comenzamos a pensar y a entender el tema de los conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces los conflictos, aunque ya vamos a ver que son hechos naturales como tal de nuestra vida,
tienden a ser mal vistos por nosotros por la posición o por la forma como tal como nosotros solucionamos los conflictos. Entonces, esta percepción que muchas veces tenemos con relación al conflicto desde una mirada como negativa tiene que ver con algunas cosas, ¿no? Han habido algunas construcciones sociales relacionadas como tal al conflicto. Miren que el diccionario de la Real Academia define al conflicto como un combate, una lucha, una pelea. Habla de un enfrentamiento armado, de un apuro, una situación desgraciada y de difícil salida, un problema, cuestión, materia de discusión. Y como ven, pues esto nos deja como una perspectiva bastante negativa y contraria a lo que nosotros queremos manifestar con relación al conflicto. Pero por otro lado, Boldin, que es un sociólogo más contemporáneo, por así decirlo, ya vamos viendo que el concepto del conflicto va avanzando. Ya no diríamos que el conflicto es solo una forma de conducta competitiva entre personas o grupos, sino que también él ya va definiendo que el conflicto ocurre cuando dos personas compiten sobre objetivos percibidos como incompatibles o que realmente son incompatibles o sobre recursos limitados. Entonces, vamos viendo que avanzamos de una definición del conflicto tan puntual como lucha, combate, enfrentamiento, a una aproximación más completa como tal de qué pasa cuando tenemos un conflicto, ¿no es cierto?, con otra persona. Por otro lado, esta perspectiva negativa como tal que muchas veces tenemos, que tendemos cuando, si es que yo les pregunto a ustedes a pensar en el conflicto, muchas veces sentimos que el conflicto está mirado lo pensamos desde esta forma negativa, ¿no es cierto? Y tiene un sentido, ¿no? Porque algunos autores señalan que hay dos procesos que pasan, ¿no es cierto?, o dos cosas que ocurren cuando nosotros miramos al conflicto, y son cosas hasta bases biológicas como tal que pasan, ¿no? Uno es el miedo, es decir, el miedo, que es un mecanismo que disponemos, mecanismos que disponen la mayoría de animales para detectar y evitar situaciones de peligro, incluida la muerte, y lo que los autores señalan que el miedo es razonable frente a lo que es desconocido para nosotros. Entonces, el cambio que a veces tenemos que pensar o experimentar cuando tenemos una situación de conflicto generalmente nos produce miedo y pues no queremos asumirlo, ¿no es cierto?, por este temor que tenemos ante lo que no conocemos. Y el otro es el tema del poder, ¿no? Entonces, el poder, visto que tenemos que verlo como un mecanismo que desde que nacemos, que de forma explícita o implícita nos ayuda a conseguir lo que queremos o lo que necesitamos como individuos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando en un conflicto que hay entre las partes hay situaciones donde el poder es muy fuerte para la una, pues es normal, ¿no es cierto?, que nosotros pensemos y miremos el conflicto desde esta perspectiva negativa. Pero ahora yo les quiero presentar en este cuadro un poco esta perspectiva positiva y negativa, ¿no? Desde esta propuesta que hacemos, que es mirarlo al conflicto desde esta otra mirada que nos puede aportar muchas cosas, pensar en el conflicto como que es un factor que estimula el cambio, el crecimiento o el desarrollo personal y social, un factor que puede plantear retos y fomentar la competitividad entre las partes, ¿no es cierto? Puede despertar la curiosidad y la creatividad, actuando como motor del pensamiento. Cuando miramos el conflicto desde esta perspectiva, puede servir para profundizar o desarrollar relaciones, abordando temas fundamentales que de otro modo se habrían ignorado, y también cuando vemos el conflicto así desde esta manera, permite el tratamiento de temas en su complejidad y multidimensionalidad. Entonces,
Esto es un poco la propuesta con esta oferta académica, un poco mirar el conflicto, no desde esto que tenemos que temer, desde estas cosas que nos produce cuando pensamos en la palabra conflicto, sino mirarlo desde esta perspectiva. Los teóricos hablan como de una perspectiva positiva, o más bien, ¿no es cierto?, esto que se nos puede presentar como tal, como una oportunidad cuando nos toca experimentar situaciones de conflicto. Entonces, y por el otro lado, pues vamos a volver a lo que ya habíamos estado hablando. Por otro lado, cuando la perspectiva del conflicto es la negativa, pensamos, ¿no es cierto?, que los cambios, ¿se acuerdan que habíamos hablado con relación al miedo que nos producen las cosas cuando cambian, ¿no es cierto?, porque estamos acostumbrados ya a una cosa, entonces nos cuesta pensar que en un cambio, porque a veces nos acomodamos, estamos bien supuestamente, y por eso miren, acá hablaban de que muchas veces tienen que existir conflictos para que nosotros profundicemos o desarrollemos algunos temas que posiblemente nosotros estábamos ignorando y que tenían que ser ya abordados, ¿ya? Entonces, bueno, entonces volviendo a esta parte de la perspectiva negativa. Entonces, generalmente estos cambios pueden resultar violentos si es que no son gestionados de una forma positiva. La incertidumbre que produce o que nos produce cuando tenemos una situación de conflicto, porque si es que yo les pregunto, todos hemos experimentado una situación de conflicto y claro, nos produce muchas cosas. Nuevamente volvemos al tema del miedo, nos produce estrés. Esa incertidumbre y ese mal manejo de lo que estamos pasando puede agravar la relación conflictual. Nuevamente reflexionemos sobre un hecho que hayamos tenido nosotros en nuestra vida con relación a un conflicto y cómo, si es que esto nos estaba estresando mucho, cómo nuestro estrés influyó al momento de resolver el conflicto y desde esta perspectiva negativa que tenemos del conflicto. Otro aspecto que puede que pasa y que tiende a ser un factor determinante para el tema de esta perspectiva negativa del conflicto es que puede paralizar o bloquear a las personas o a sistemas conflictuales que se sientan tan amenazados con lo que está pasando, ¿sí? Arriba dijimos ya que el estrés agrava la situación conflictual. Hay personas, en cambio, que tienen otro nivel de respuesta con relación a una situación que le está pasando. Entonces hay unos que se paralizan, otros que se bloquean, ¿no es cierto? Y eso viene nuevamente a ser una amenaza como tal para la resolución del conflicto. Otro aspecto también que es importante que tomemos en consideración es que puede romper relaciones si la catarsis no ha sido gestionada positivamente, ¿sí? Y si es que no hemos optado por esa gestión del conflicto de forma positiva, puede producir este enconamiento entre las partes, es decir, que las partes se queden en un espacio en el que no hay cambio, no hay progreso y nada ha cambiado. Entonces, ¿es el conflicto positivo, es totalmente negativo o es el conflicto una oportunidad? Entonces, quiero reflexionar como ustedes que la vida que nos rodea, estas relaciones que tenemos por el hecho de convivir con otras personas, ¿no es cierto?, nos hacen que nos enfrentemos a diferentes versiones como tal del conflicto, pues sí es una realidad, aunque nosotros queramos, de la cual no se escapa ningún ser humano. Entonces, una de las cosas más importantes de entender con relación al tema del conflicto es que es un proceso natural y necesario para la vida humana y puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones o destructivo de conformidad la manera como nosotros lo regulamos. Y bueno, la propuesta un poco que va por aquí, el conflicto también puede ser una oportunidad. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar que efectivamente cuando vivo una situación de conflicto es una oportunidad para mí? En medio de todo lo que vivimos, que nos produce momentos de estrés que logramos afrontarnos, ¿no es cierto? Dice que vuelvo al tema de los cambios, que los cambios que a veces nosotros hemos experimentado son precedidos evidentemente por conflictos.
Y pensemos, no todos los cambios que hemos tenido que vivir han sido necesariamente malos, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que a pesar de una situación que podamos estar viviendo, ¿no es cierto?, que nos produzca ciertas cosas, de todo podemos generar un aprendizaje. Entonces, este autor, John Paul Lederach, que es uno de los famosos educadores para la paz, él señalaba que el conflicto puede provocar contradicciones en la vida de los seres humanos, ya lo hemos hablado, produce miedo, estrés, ¿no es cierto? Pero para él es cuando pasa esta tensión, cuando verdaderamente surge un crecimiento humano. Entonces, claro, el conflicto a todos, si es que lo hemos experimentado, nos ha provocado algunas cosas, y de esta contradicción que nos pasa dentro de nosotros, dentro de esta tensión, es cuando hemos tenido un verdadero crecimiento, porque recordemos, y voy a insistir mucho en este tema, las cosas que nos van pasando, los conflictos que vamos teniendo, nos van dando mejores estrategias para resolver los conflictos. Yo les pregunto, tal vez en alguna situación que ustedes tuvieron de conflicto, piensan que debieron manejarlo de otra manera, después se dan cuenta que el abordaje pudo ser, que uno pudo actuar de otra manera, o que su actuación estuvo bien, colaboró o empeoró como tal la situación conflictiva que tengo entre las partes. Entonces es cuando allí yo estoy generando un crecimiento como tal, como ser humano. Entonces, ¿cuál es el reto que se les que un poco se plantea desde el ámbito de la resolución de los conflictos y de la cultura de paz que vamos a continuación a abordar? Uno es que todo radica en cuál es nuestra forma de aprender y enfrentar resolver los conflictos de una manera en medio de todo constructiva, es decir, cómo no optamos por soluciones violentas a los conflictos que están pasando o que podamos estar experimentando. Entonces, este aprendizaje de la resolución de los conflictos desde esta mirada positiva, transformadora o no violenta, que es la que les proponemos, conlleva comprender qué es el conflicto. Tenemos que entender, identificar qué es el conflicto, conocer cuáles son sus componentes y desarrollar actitudes y estrategias para resolverlo, ¿sí? Consideramos, y ya lo abordaremos a continuación, que es el conflicto la principal palanca de transformación social, algo que como ciudadanos por la paz debe ser precisamente nuestro objetivo básico, y nuevamente, considerar el conflicto como una posible oportunidad para aprender. Si entendemos que el conflicto es connatural a las relaciones humanas, es más fácil aprender a intervenir en los conflictos que usualmente tenemos. Si en lugar de evitar o luchar con los conflictos, los abordamos, enseñamos a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a abordarlos desde otra perspectiva, podemos convertir como sociedad a los conflictos en una oportunidad, nuevamente, insisto, de aprendizaje y de crecimiento para las partes. Resolver un conflicto por sí mismos además hace sentir más a gusto a las partes cuando llegan a acuerdos, y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos o nosotros mismos gestionamos nuestros conflictos por nosotros mismos, nos da más capacidades para, como les decía, más herramientas para seguir resolviendo los conflictos de esta manera. Yo, si les pregunto, cada uno ya tendrá una especial forma, un estilo con relación a la resolución de sus conflictos, y entonces es importante entender esto como un modo de empoderamiento también de la sociedad. Entonces, ay, se me pasó esto. Ay, estoy regresando, perdón. Entonces, y otra cosa que también es importante que identifiquemos es distinguir entre
que los conflictos son una cosa versus la violencia, porque existe esta tendencia a confundir y a considerar como sinónimos las palabras conflicto y violencia. Así muchas veces solemos decir que todas las expresiones de violencia se consideran conflictos, mientras que la ausencia de violencia se considera una situación con o sin conflicto e inclusión de paz. Miren que uno de los autores más importantes y de los investigadores más importantes para la paz, Johan Galtung, definía a la violencia como todo aquello que impide al ser humano desarrollar sus potencialidades por una serie de fenómenos evitables, ¿sí? Y también hablaba este autor que ya vimos, John Paul Lederach, él definía al conflicto como, no al conflicto, perdón, a la violencia como todo aquello que no respeta la dignidad humana de las personas. Es decir, para él, la violencia, estoy yo también pensando en el conflicto, la violencia también serían todas esas palabras, acciones, omisiones, leyes, símbolos o situaciones que de uno u otro modo suponen una ofensa para la integridad de las personas. Y bueno, ya un poco para ir hablando de este término de la cultura de paz, yo siento que es un término que lo estamos hablando mucho, pero realmente es importante entender que tiene un bagaje de trabajo muy interesante con relación a la incorporación y cómo nosotros como sociedad ahora mismo concebimos este término en la cultura de paz. Dice que hay el término de la cultura de paz, y las primeras investigaciones hacen referencia a 1983 en algunos encuentros de religiosos, ¿no? Donde comenzaron a analizar la perspectiva desde la religión en su papel para construir la paz y la pobreza, ¿sí? También hay antecedentes, uno de los antecedentes más importantes que siempre que ustedes busquen sobre el tema se dirige a un padre, un famoso padre, Felipe MacGregor, de la Sociedad Peruana de Estudios por la Paz. Ellos ya implementaron una asociación de estudios por la paz y ya vamos viendo que a partir de estas reflexiones que ya se van generando en algunos años, en 1986 fue declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Paz. Este mismo sacerdote que tuvo una influencia muy importante en Perú, junto con la UNESCO, publicaron ya, miren, en este mismo año, un libro sobre cultura de paz. Y después este famoso padre, autor del libro, fue invitado en su momento para presidir el comité preparatorio de una reunión que es muy importante desde la Investigación para la Paz con relación a la reunión de Yamoussoukro en Costa de Marfil. Todas estas disposiciones, todos estos encuentros con relación a científicos que comienzan a generar esta reflexión con relación a la cultura de paz serían el punto de partida del programa de cultura de paz de la UNESCO. Ay, perdón, yo estoy un poco... Un momentito. Y bueno, entonces, ¿cómo se define la cultura de paz? Entonces, de conformidad a la declaración por la UNESCO de la década de la cultura de paz, se habla de que la cultura de paz son a todas aquellas actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el rechazo a la violencia y la promoción del diálogo y mecanismos de solución de conflictos. ¿Cuáles serían estos valores de la cultura? ¿Cuáles serían estos valores como tal de la cultura de paz? Indudablemente los valores de la cultura de paz serían el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres. Y si es que ustedes leen muy detenidamente este concepto que yo les presto, tiene que ver, por eso es que se relaciona directamente con la promoción del diálogo y estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, en virtud, cuando yo pienso que la gente está interesada en este tema, usted es un constructor de paz,
usted está tratando de cambiar su vida, sus actitudes y tener otros comportamientos de rechazo con la violencia, y esos conflictos que ya hablamos, que nos pasan todos los días, los resolvemos desde otras herramientas. Y bueno, otra de las cosas importantes que nos planteaba esta declaración era quiénes son los actores de esta cultura de paz. Entonces, primero, el rol que siempre nosotros como sociedad damos y que habla de la educación a todos los niveles es fundamental para edificar una cultura de paz. ¿Cuál es el rol que tienen los gobiernos, que tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz? ¿Cómo la sociedad civil también tiene que comprometerse plenamente en el desarrollo total de una cultura de paz? Me voy a ir a la derecha para el papel informativo y educativo que tienen los medios de difusión para contribuir a promover esta cultura de paz. Y por último, es que no son unos actores individuales, sino que a la final nos ofrece a todos unas responsabilidades para implementar esta cultura de paz. Entonces están los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los grupos religiosos, los intelectuales, los que se dedican a acciones humanitarias, a los trabajadores sociales, quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como en organizaciones no gubernamentales. Entonces, a la final parecería que otros son los actores, pero no. Los actores fundamentales de la construcción de esta cultura de paz somos todos, porque todos tenemos un rol primordial en eso, en primero vivir en nuestra vida diaria estas actitudes de rechazo a la violencia, y en medio de todo, en estas cosas que, insisto, nos pasan, estos conflictos, abordarlos de una manera que no produzcan otro tipo de situaciones de violencia o no sean respondidos desde las formas violentas. Entonces, como les decía, este concepto de la paz es importante trabajar en conjunto con organizaciones internacionales, evidentemente, nacionales, estatales, municipales, con el objetivo de transformar los conflictos, construir esta cultura de paz a través de los métodos alternativos, por ejemplo, en temas como comunitarios, la mediación comunitaria, la convivencia vecinal, inclusive para prevenir situaciones para prevenir los delitos. Yo creo que ahora, si es que yo les pregunto como sociedad, y ya vamos a ir respondiendo sus preguntas, es verdad, hay unas demandas sociales, hay unos conflictos sociales, cómo están siendo resueltos como tal por el Estado, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que le da la ciudadanía y cómo la respuesta del Estado puede contribuir de gran forma en esto, en una incidencia de menores niveles de diálogo entre la población, entre el gobierno, ¿no es cierto? Y cómo a la final vamos generando ya una convivencia pacífica que deseamos, sino otro tipo de situaciones. Entonces, ya para ir terminando, este espacio de la resolución alternativa de conflictos se lo define como un espacio que se nutre de transdisciplinar, es decir, que atraviesa muchas disciplinas, es académico, también es profesional, es de teoría, nos permite investigar, formarnos, que sea un activismo, es una forma de activismo como tal, y alberga un conjunto de conocimientos de todo tipo sobre el manejo del conflicto que les decía, e incluye técnicas como la mediación, también diríamos la negociación, la facilitación, y sobre todo la puesta en marcha de métodos, estrategias y sistemas para la gestión positiva. Otra de las cosas importantes con relación a estos mecanismos es que apelan a dos términos que son muy importantes. Uno es el tema, la gestión y el resultado. Entonces, la gestión es la eficiencia del proceso. Estos suelen ser procedimientos con costos menores como tal que otras formas tradicionales de resolver el conflicto. Son formas informales porque las partes ponen sus reglas, por así decirlo también, y consensuales pues están abordadas como tal desde que las partes voluntariamente acceden a estas formas de resolución de conflictos. Y sobre todo el resultado está dirigido a evitar esas lógicas que como sociedad ya nos hemos acostumbrado. Es decir, gana el uno y el otro pierde porque no nos hemos podido
poner de acuerdo cuando lo que queremos hacer es una fórmula de que las dos partes se sientan ganadoras. Pero eso es un proceso, tenemos que prepararnos si somos partes o si nosotros queremos entrar en esas lógicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este movimiento de la resolución de conflictos lo que va haciendo es permite el tratamiento de los conflictos sociales desde unas lógicas donde hay una gestión más democrática del conflicto, es decir, porque cuando uno como ciudadano se involucra en la resolución de los conflictos de sus comunidades, tiene mayores posibilidades como tal de que sea más perdurable los acuerdos que llegamos, porque si es que yo me comprometo yo llego a un acuerdo con otra persona para la resolución de un conflicto, pues yo estoy asumiendo que ha sido mi responsabilidad y que yo conscientemente he aceptado esto y por eso va a haber un mayor cumplimiento como tal del acuerdo. La participación de los ciudadanos en los asuntos de la ciudad, de sus lugares de trabajo, puede generar horizontalización de las relaciones, es decir, que no hayan esas lógicas tan verticales que decide el que está arriba y que los otros solo aceptan las cosas, sino que permite que estos procesos, todas las partes participen de forma activa y también pues es una manera de democratizar el tratamiento convencional del conflicto social. Una cosa es que no supone que vamos a sustituir o que queremos ir en contra de las figuras tradicionales como tal de la resolución del conflicto, sino que queremos que como sociedad también podamos desarrollar estas lógicas que están basadas más en la cooperación entre las partes afectadas por el conflicto y permite la aplicación de estos principios de corresponsabilidad y partenariado entre las partes, lo que implica, insisto, una mayor lógica de cumplimiento como tal de las partes cuando han llegado a un conflicto. Entonces, ya para ir terminando y contestar algunas de las preguntas que ustedes nos han planteado, quiero presentarles también era una pequeña introducción de lo que es este curso autoinstruccional que tenemos nosotros ahora mismo como Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. Es el curso de resolución de conflictos sociales. Es el curso de resolución de conflictos sociales que tiene 4 módulos. En el módulo 1 es teoría de conflictos sociales y cultura de paz, que básicamente abordarán lo que ahora hemos visto de forma un poco más corta, ¿no es cierto?, pero ya más a mayor profundidad. Hay algunas actividades para que ustedes desarrollen también. Hay el módulo 2 que ya hablan específicamente más desde esta visión desde la cultura de paz, porque la comunicación, el manejo de nuestras emociones son vitales en el momento de la resolución del conflicto. El módulo 3 está diseñado para esto que están haciendo estas preguntas, crisis social y resolución de conflictos, y también el módulo 4 pues tiene unas herramientas transformativas de gestión de conflictos sociales y cultura de paz. Entonces creemos que esta oferta de curso que ustedes la pueden, es un curso autoinstruccional como su nombre lo dice, pues entonces lo pueden hacer en sus momentos bajo cuando ustedes puedan, les va a dar muchas herramientas para analizar y yo creo que les va a dejar allí la espinita de seguir profundizando sobre estos temas que como universidad y cátedra UNESCO pues tendremos una oferta más permanente con relación a estos temas. Creemos firmemente y creo que no van a pensar que yo estoy inventándome nada, pero que como sociedad en estos momentos en los que vivimos tenemos que insistir en los mensajes y en estas propuestas de diálogos, de gestionar de otra manera nuestros conflictos. Entonces creemos que es una buena oportunidad de formación para ustedes, porque, y ya para terminar con esta parte, yo siempre pienso que cuando nosotros pensemos que es parte de un curso que seguimos, ¿no es cierto? Pensamos que es parte de para algo profesional. Estos temas
inciden profundamente en nosotros, en nuestras maneras, como nosotros desde nuestros espacios abordamos los conflictos, los que vivimos a diario con las personas más cercanas. De este modo, nosotros podemos incidir en nuestras comunidades, en nuestra familia y en los entornos en los que vivimos, en nuestras comunidades, y de esta manera podemos lograr que este término que siempre hablamos, una convivencia armónica, pacífica, no sea un sueño, no sea un ideal, sino que sea una realidad en función de que tenemos una ciudadanía que rechaza las formas de violencia en general y gestiona sus conflictos desde otras perspectivas. Entonces, yo les quiero agradecer. Miren, aquí está la página web como tal de las cátedras UNESCO. Nosotros como UTPL tenemos 3 cátedras UNESCO. Somos la institución educativa en el país con más cátedras UNESCO, la nuestra, que ya les he hablado, la de ética en la educación superior y una cátedra de desarrollo sostenible, en las cuales pueden encontrar ofertas variadas de cursos de formación en las temáticas que hoy les he compartido. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes hoy, pues sí, le doy paso a Carolina, aunque yo ya he visto que hay algunas preguntas del público, pero me cuentas, Caro, cómo vamos haciendo. Claro que sí, doctora. Primero agradecerle por la excelente. Vamos a dar paso de las interrogantes que han surgido durante su ponencia. Tenemos la primera pregunta. ¿Cómo podemos solucionar un conflicto con un familiar? ¿Cómo retomar nuevamente esta relación? Bueno, ocurre mucho en la práctica de la resolución de conflictos, pues que los conflictos más fuertes que tenemos son con las personas con las que estamos al lado, ¿no es cierto? Generalmente los familiares. Y claro, bajo esta lógica que nosotros les hemos explicado, es exactamente ahí donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente en qué pesa más en la vida, o sea, este resentimiento, esta manera incorrecta que hemos tenido para abordar un conflicto con una persona, o que hemos podido encontrar unas formas, a pesar de que no pensemos igual que la otra persona. Es que eso es importante. A veces, aunque seamos de la misma familia, aunque nos parezcamos, todos somos seres individuales con unas experiencias propias que hacen que veamos la vida de otra manera. Entonces, eso primero, ¿no? Entender, es que va por un tema de entender posiblemente que si yo estoy teniendo un problema con alguien de mi familia, tengo que entender que él no piensa igual que yo, por más que yo quiera presionarle, ¿sí? No piensa igual que yo, ¿no es cierto? Pero tengo que respetar lo que piensa, tengo que respetar la manera de ver las cosas de la otra persona, porque a mí le pasará al revés, él también tendrá que respetarme. Porque lo que suele pasar con este tema de la resolución alternativa, porque se promueve el tema de la mediación como un mecanismo, es que tratamos que estas cosas, estos conflictos que nos pasan, no alteren de por vida la relación que tenemos con la otra persona, ¿no? Ustedes seguramente habrán visto gente, familiares que tengo que hablar de esto, que se han iniciado procesos judiciales en los que obviamente uno ha ganado, el otro ha perdido. Son personas que nunca en la vida van a poder retomar una fórmula se van a terminar odiando, por así decirlo. Es difícil retomar, pero si es que nosotros igual, o sea, es un buen trabajo desde uno, cómo reacciona ante el conflicto cuando tiene con otra persona, con otro familiar, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros no podemos influenciar en la forma como las otras personas reaccionen, ¿no? Pero sí en cómo nosotros reaccionamos. Y nuestra reacción, nuestro estímulo, por decirlo, o nuestra visión o nuestra configuración con relación a un conflicto que tengamos con un familiar va a incidir mucho. Es decir, si es que yo estoy teniendo un problema con un familiar, me viene y me grita, me agrede, digamos, ya como que subió de tono, si es que yo le respondo en la misma lógica, es muy difícil que las partes lleguen a acuerdos y eso posiblemente genere más resentimiento entre las partes. Pero si yo tengo una actitud diferente, la otra persona va cambiando su actitud también, ¿sí? Porque nosotros podemos transformar nuestras lógicas en cómo nos comunicamos, en cómo respetamos a la otra persona,
pero claro, supone un trabajo individual, ¿sí? Que denote que nosotros estamos aplicando unas herramientas, unas estrategias dentro de este tema de la resolución de conflictos. Cuando las personas se forman como mediadores, se hablan de técnicas como la escucha activa, el parafraseo. A veces alguien nos viene y nos dice algo sumamente de una manera negativa y nosotros quisiéramos responderle de la misma manera, pero sabemos que el manejo del lenguaje o decirle esto o nosotros bajarle esa connotación negativa, porque, insisto, cuando nosotros tenemos un conflicto que estamos viviendo, pues lo sentimos, nos duele, estamos bravos, estamos enojados. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver en la forma en que nosotros desarrollamos estas herramientas individuales y cómo las proyectamos al otro. Y lo más importante es, para terminar esta parte, y creo que se asocia con otra de las preguntas que estaban allí, es que pensemos que hay conflictos que tenemos con una persona que no conocemos, que posiblemente nos podamos dar el lujo de no hablarnos nunca más, ¿sí? Pero cuando corresponde a la familia, tenemos que valorar que hay otras cosas que nos han conectado en el pasado, que nos pueden conectar en el futuro, y que es importante que pensemos que tenemos que tener una relación y que tenemos que superar estas cosas que a veces nos han pasado. Por esa línea, doctora, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo buscar la reparación y mediación de conflictos estudiantiles a través de círculos restaurativos? Bueno, esto es una práctica de la justicia restaurativa que se está implementando mucho también. Se ha implementado en conflictos profundos en sociedades que han estado divididas por conflictos sociales y claro, cada vez se va ampliando más ya a temas específicos. Y claro, pues un poco la justicia, estos círculos restaurativos tienen que ver en cómo asumimos cada uno la responsabilidad de algo, ¿sí? Si es que hubo un tema de conflicto, yo tuve una reacción que no estuvo correcta, tuve no el mejor manejo de lo que pasa, significa yo aceptar, ¿no es cierto? Yo aceptar un hecho, mi responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta esto a la otra persona? ¿Sí? Y cómo esta, o sea, cómo esta relación se puede restaurar, o sea, cómo podemos volver. Tal vez a partir de esto que nos tocó aprender, aprendimos algo, pero cómo restauramos esta relación en base a que las partes tengan este reconocimiento de las cosas, de los aciertos, de los desaciertos, ¿no es cierto? Pero con el compromiso de cambio, con el compromiso de querer que este vínculo, es bien importante este tema que les digo, este tema del vínculo entre las partes, que a veces, por ahí, insisto, en los procedimientos judiciales, cuando terceros resuelven con nosotros, es fácil que queden las partes divididas y peleadas porque generalmente el que pierde siempre tiene una sensación de injusticia, ¿sí me entienden? Que ha sido injusto, que no se le han dado las cosas como ha querido. Mientras que cuando nosotros lo aceptamos desde esto que yo me reconozco como que tuve un error, tengo que hacer algo para restaurar, ¿no es cierto? Si es que yo fui verbalmente abusivo con una persona, tal vez tengo que pedirle disculpas públicas para que esta persona sienta eso. Y claro, eso disminuya este nivel que había de rechazo a la otra persona, del dolor, de esta honra a mi moral que posiblemente me causó esta persona. Muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Los conflictos sociales comienzan de manera pacífica como una protesta. ¿El Estado toma acciones acertadas? Esta pregunta no sé, esto es un criterio personal. Creo que como sociedad no hemos desarrollado unos verdaderos mecanismos de protesta que puedan ser visibilizados como tal por el Estado, y claro, el Estado tampoco maneja de una manera correcta el tema de la protesta, porque miren, por ejemplo, reflexionamos sobre el último tema que tuvimos de incidentes de movilizaciones, ¿no es cierto? Fue tal el nivel, ¿no es cierto?, de presión que todo el Ecuador clamaba porque hayan estos procesos de paz, de diálogo que tanto estamos hablando. Entonces, claro,
tuvimos, o el Estado y las organizaciones, los que participaron, ¿no es cierto?, tuvieron que aprender unos modos para sentarse y dialogar. Y nosotros creo que como sociedad mirábamos, sí, que haya diálogo, pero el diálogo no es así nomás, tienen que dar unas condiciones en las que todos nos responsabilicemos de las cosas, todos asumamos unas culpas, ¿no es cierto?, unos aciertos, pero en esta lógica de la resolución de conflictos siempre se habla de que a veces para ganar también tenemos que perder un poco, pero para que todas las partes se sientan ganadoras. Entonces, hay que seguir trabajando como sociedad, como Estado, en fortalecer estos mecanismos de, sobre todo ya cuando hay protesta, de cómo esa protesta, que es un llamamiento como sociedad, es una alerta para el Estado de que algo está pasando, cómo lo gestionamos, cómo hacemos que la ciudadanía no se perciba como que no hay una respuesta del Estado. Entonces, hay que seguir trabajando, por eso es que el desarrollo de estas herramientas es importante en todos los niveles, ¿sí? Personales, en nuestros ambientes laborales, pero sobre todo en nuestros espacios comunitarios, pero también desde el Estado. La siguiente pregunta dice, ¿todo conflicto es de por sí negativo? Bueno, yo un poco ya habíamos abordado este tema y bajo esta perspectiva, la resolución de conflictos, por supuesto, yo diría que no todo conflicto es negativo, ¿sí? Creo que todo está en el modo en cómo nosotros lo resolvemos. Entonces, tiene mucho que ver en si es que la resolución, nuestro enfoque como tal de este conflicto que hemos tenido, ¿cómo ha sido? Entonces, claro, si es que nosotros la gestionamos de una forma que no estuvo correcta, pues evidentemente el conflicto va a ser negativo porque tuvo connotaciones negativas. Entonces, la idea después de esta charla es esto, reflexionar sobre cómo nosotros manejamos de otra manera nuestros conflictos para que el conflicto no sea tan negativo como lo queremos ver, sino que nos constituya una oportunidad de aprendizaje. La siguiente pregunta, doctora, tiene que ver también con los conflictos. ¿Qué sucede si no se resuelve un conflicto? Bueno, pues, ¿se acuerdan cuando habíamos visto ese cuadro con relación a la perspectiva positiva y negativa del conflicto? Pues el conflicto se queda allí, el conflicto nunca es estático, va cambiando y generalmente el conflicto va escalando. Eso siempre hay que pensar, ¿sí? Y cuando nosotros no lo tratamos a tiempo, tiene gran posibilidad de tener una escalada o esta escalada del conflicto que nosotros le llegamos hasta niveles muy, muy violentos. Entonces, hay que ver cuándo se resuelven los conflictos y a la final, así ustedes ignoren los conflictos, el conflicto va a estar allí y lo que va a seguir es incrementando si es que ustedes no lo han gestionado en su momento. ¿De qué manera, doctora, puede evitarse un conflicto? Bueno, yo, bajo esta perspectiva que les decíamos, los conflictos son parte de la vida, es casi como que forman parte de nosotros, pero sí podemos nosotros utilizar nuevamente unas estrategias. Uno de los módulos de este curso está dirigido específicamente al tema de cómo nos comunicamos, ¿no? O sea, porque muchas veces de los procesos que se inician, gente igual que llega a los centros de mediación ni siquiera han tenido un espacio para conversar. Entonces, una de las cosas es aplicar estrategias de escucha activa, pero verdaderamente escuchar lo que la otra persona, y escuchar a la otra persona significa entender que tal vez no tengo yo la razón completa de lo que está ocurriendo y la otra persona también tiene que decirme algo. Entonces creo que el tema de la comunicación es uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración. Como puede ser un causante de conflictos, también puede ser una de las mayores herramientas también para resolver los conflictos. Creo que también tenemos que ser empáticos con las otras personas, entenderlos. A veces nos cuesta porque, obvio, nosotros si es que estamos en un conflicto queremos nosotros que se resuelva a nuestro favor o nosotros tener la razón, pero a veces eso no pasa. Entonces, eso es importante también. Gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Existe algún mecanismo de participación participativa que se pueda aplicar para la resolución de conflictos comunitarios? Perdón, apagué. En la ley de arbitraje y mediación está contemplada como tal en nuestra normativa la mediación comunitaria y la mediación comunitaria básicamente está también diseñada esto para cómo ofrecer estas formas a través de las cuales las comunidades pueden fortalecerse para resolver sus conflictos. Pero yo pienso que el concepto como tal de la participación ciudadana es una forma de resolver los conflictos. Entonces creo que nuestra participación ciudadana, como yo lo dije en la presentación, está íntimamente relacionada en cómo yo, como ciudadano, participo activamente en la resolución de los conflictos que influyen en mi comunidad. Entonces, creo que la resolución de conflictos es en sí una forma de participación ciudadana que nosotros tenemos que activarla. Entonces, no es que tenemos que decir, yo estoy cumpliendo uno de los mecanismos que la Constitución dice de la participación ciudadana porque presento proyectos de ley. No, yo también participo en la vida de mi país cuando yo resuelvo con las personas con las que vivo, ¿no es cierto?, los conflictos que pueden influir en la comunidad. Doctora, con esta pregunta finalizamos. ¿Qué tipo de lenguaje debo utilizar en un conflicto? Bueno, como yo les decía, la comunicación es un proceso que es fundamental al momento de resolver los conflictos. Entonces se habla de que la comunicación tiene dos procesos, todo lo que es lo verbal, ¿no es cierto?, lo que nosotros decimos con nuestras palabras, pero también lo no verbal, ¿sí? Entonces, muchas veces ustedes estarán diciendo mediante palabras algo y con su lenguaje no verbal, con sus manos, con sus expresiones, nosotros estamos denotando otro. Entonces, se habla mucho de que el lenguaje tiene que ser coherente. Lo que yo estoy diciendo a través de mi mensaje tiene que estar respaldado un poco con este tema de mi expresión corporal, ¿no? A veces hay cosas que nos molestan cuando estamos teniendo conflictos, ponemos unas caras, manejar ese lenguaje corporal corporal, sí, y sobre todo el lenguaje no verbal, que dice mucho más a veces de lo que nuestras palabras intentan decir. Entonces, creo que el lenguaje tiene que ser un lenguaje del nosotros, ¿sí? Un lenguaje de que pensemos que tenemos que nosotros resolver este conflicto para evitar incidentes futuros en que pueda afectar, sobre todo ustedes habían visto el tema de la familia, qué importante que es a veces un conflicto entre dos personas de una familia, cómo puede escalar tan grande, ¿no es cierto? Entonces, resolvamos nosotros, fomentemos este lenguaje de nosotros tenemos la responsabilidad de resolver este conflicto a fin de generar una mejor convivencia con las personas con las que vivo. Muchas gracias. Excelente ponencia en esta tarde y por toda la información brindada para todos los participantes que se han dado cita en este webinar. Recuerden que si desean conocer más sobre esta iniciativa, lo pueden realizar accediendo a www.educacioncontinua.udpl.edu.es/resolución conflictos sociales/herramientas gestión. Muchas gracias a nuestra ponente por su excelente participación y a todos ustedes por su sintonía en esta transmisión. Esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Los conflictos bien gestionados te ayudan a crecer, a estimular las habilidades de negociación y terminan fortaleciendo las relaciones interpersonales. Soy Nicole Hidalgo y te invito a formar parte del curso Resolución de Conflictos Sociales, Herramientas de Gestión. Este curso te aportará herramientas para la comprensión y el análisis de escenarios de conflictividad social, diseñando estrategias y aplicando instrumentos para la prevención y gestión, contribuyendo a la búsqueda de una cultura de paz. Recuerda, la resolución de conflictos te permite plantear soluciones y crear estrategias en beneficio de ambas partes.